Muy buenas tardes, una alegría saludarlos, una alegría poder tener una tertulia más, la última del año, y vamos a cerrar con el broche de oro, ¿no? Así que agradecidos a Dios por la presencia de ustedes, por la investigación realizada, ¿no?, por el profe Raúl, a quien le agradecemos por su disposición, por poder compartir con nosotros las experiencias para recordar esta institución. Así que agradecemos también a Canal 2, muchísimas gracias por estar siempre. Luego va a ser transmitido, ¿no?, en el canal y en el canal del Centro White también. Así que agradecemos y vamos a comenzar con una oración, ¿bien? Voy a pedir a Alex que pueda acercarse. Inclinemos el rostro. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad, este encuentro que podemos tener, Señor, y queremos pedirte que puedas estar acompañándonos con tu presencia y que siempre pueda ser exaltado tu nombre, Padre. Te agradecemos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Alex. Bueno, creo que el profe es bien conocido. Yo lo conocí trabajando en Paraná cuando era pastor allí. Allí estuvimos trabajando un tiempito juntos porque después se jubiló. Así que, profe, muchísimas gracias y tiene todo el tiempo para poder presentar, ¿no?, esta hermosa investigación, este libro que va a salir, y nuevamente le agradezco porque tenemos la primicia de este material que va a salir, Dios mediante, en poco tiempo, ¿no? Bueno, aunque nos saludamos de nuevo, muy buenas tardes. Vamos a disfrutar juntos de alguna charlita porque veo que acá hay muchos amigos que nos hemos cruzado en la vida y hemos tenido el privilegio y la oportunidad también de compartir parte de nuestra experiencia de trabajo en esta institución. Comentaba recién, porque sé que están con cierta expectativa, ¿no?, con este trabajo. Es un trabajo que en realidad yo no me lo imaginaba, porque surge producto de un saludo y una entrevista que salió así de casualidad, cuando el que era director del instituto, Gabriel Pérez Schulz, vino a visitar la familia y nos cruzamos. Y entonces me cuenta y me dice que estaban muy felices, muy contentos, y que ya estaban pensando que se acercaba una fecha importante en la vida del colegio, 40 aniversario. Entonces me decía, estoy queriendo, a ver si puedo conseguir la posibilidad de recuperar la historia del colegio. Y estoy pensando en personas que lo quieran hacer o personas que han pasado por la institución. De manera que estamos con tiempo, pero estoy tratando de organizar este proyecto que podría ser muy interesante para la celebración del 40 aniversario. Yo en principio le dije, mirá, Gaby, hacer un trabajo así enorme, profundo, ir a las fuentes y rastrear toda la génesis y estos 40 años, no te prometo. Pero tengo sí algún material que podría interesarte. Ocurre que en el año 19 tuve una entrevista con el pastor Carlos Mayer. Él fue a casa, me saludó y me llevó allí
un material que yo desconocía. De manera que nos sentamos, comenzamos a charlar, y a medida que charlaba iba registrando cosas, y resultó que, bueno, me sorprendió con una cantidad enorme de datos, y me doy cuenta de que él fue un protagonista de primera línea. Así que registré esa entrevista, esa charla. Él me deja como 50 diapositivas, fotos que había sacado en distintos momentos cuando visitaba la institución. Y sobre todo me deja una carpeta enorme que me llamó la atención porque comencé a revisarla y me dice, esta carpeta es una carpeta original. Es la única que se conserva en este momento como carpeta original. Y esta carpeta la preparamos en la asociación porque cuando avanza el proyecto necesitábamos recursos y, bueno, preparamos este material que fue de alguna manera la presentación de ese proyecto y fue a parar a distintas entidades de la Argentina y del extranjero. Y una carpeta como esta, traducida al alemán, fue a parar a Alemania. Bueno, de hecho, muy buena carpeta, muy buen material, muchas horas de trabajo. Pero bueno, lo tenía así como una alternativa. Y en el año 18, en octubre del 18, me invitan para presentar el libro que habíamos hecho en relación con el ISAM, con el IJBA. Después de esa presentación, sábado de noche, el director me dice, ¿por qué no venís al otro día, domingo? Porque hay gente que quedó interesada en tener alguna conversación con vos y tiene algunas cosas que quisieran intercambiar con vos. Digo, está bien, vengo. Domingo de mañana volví al colegio y a eso de las 10 de la mañana tengo una visita inesperada. Viene el arquitecto Edgar Steger con el hijo. Y me dice, mira Raúl, yo ya estoy viejo, pero tengo este material que a lo mejor en tus manos podrías hacer algo. No sabía de qué se trataba, eran dos carpetas. Una con este cuerpo de planos que es nada más ni nada menos que todo el trabajo que él hizo en relación con el proyecto IASA, con el proyecto IAB y el proyecto del templo. Aquí hay 3 cuerpos de planos especiales, originales. Aquí, hermanos queridos, acá hay 105 planos. 105 planos con una propuesta de construcción de más de 16.000 metros cuadrados. Que vamos a hablar después un poquito sobre este material. Y después una segunda carpeta donde me encuentro
con correspondencia particular de él desde el año 78 al 2000, creo que fue 2006, 2007. Correspondencia que tiene que ver con infinidad de consultas técnicas, invitaciones, preocupaciones, porque aquí hay respuestas para el director del colegio, respuestas para el presidente de la asociación, respuestas en relación con aspectos técnicos de las construcciones, techos, desagües, iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero además de eso, en esa carpeta me encuentro con algo muy especial en relación con la correspondencia privada de él y cosas que él tenía registradas y guardaditas, así como es él, ordenadito, todo acomodado. Bueno, un material, hermanos, que creo que es una de las fuentes más grandes y más importantes que podemos tener para hacer la historia del colegio. De manera que con estos elementos en mano, le dije a Gabriel, mira, me comprometo a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar, si te parece, con estas personas que me entregaron material. Y yo había conseguido también este material, que seguramente ustedes lo conocen, que fue una obra preparada por el pastor Walter Weiss, justamente un tiempito antes de que él descansara. De manera que acordamos eso y le dije, mira, y vamos a complementar con testimonio. Vamos a hacer una historia testimonial. Hay mucha gente que está con vida, hay mucha gente que tiene una memoria fantástica, hay mucha gente agradecida y emocionada que cuando vos hablás del colegio siempre tienen cosas para decir. Entonces, vamos a apelar al cofre de la memoria y esos testimonios que brotan del corazón, que lo quieren expresar, los vamos a escribir y con eso vamos a hacer una historia testimonial. Esa fue la propuesta, ese fue el proyecto. Así que me dijo que sí, arrancamos con esa idea y entonces comencé a mandar ahora con los medios de comunicación que tenemos, la propuesta para ver cuál sería la respuesta de la gente. Bueno, ¿qué cosas podemos resumir? Porque tenemos poquito tiempo. Por supuesto, el trabajo del pastor Weiss es sumamente importante, sumamente importante. ¿Y saben qué? Me cruzo acá por el parque con Daniel Plenk y me dice, Raúl, si vas a escribir sobre el instituto, no dejes de pasar por el Centro White, porque el Centro White tiene un archivo del IAB. Entonces, una tarde fui a ver el archivo del IAB, me atendió Rosana, me trae el material y en el archivo del IAB me encuentro con esta carta. Una sorpresa total. ¿Por qué? Porque el 17 de mayo del 93 yo le hice una cartita a él. Estábamos en el colegio en ese momento. Nunca había recibido respuesta.
Pero en el archivo del Centro White hay una pilita de fichas manuscritas por él, donde él transcribe allí y diseña lo que está acá. Un gran desafío hecho realidad los orígenes del Instituto Adventista Balcarce. Realmente un proyecto muy, muy lindo. Y me alegro de que él haya podido escribir, porque no sé si él habrá acudido a las fuentes propias que tiene la Iglesia o se habrá valido de su agenda, que la habrá tenido bastante completita. El trabajo de él es sumamente importante. Él arranca en el librito diciendo que, bueno, había una preocupación en la asociación por el proyecto educativo. Y entonces él dice, es un proyecto que ya se venía soñando de hace muchos años atrás. Entonces, entre los antecedentes, él plantea que allá por 1940, fíjense el año, ¿cierto? Allí ya la Iglesia compra una propiedad en la zona de Pilar de unos 24 o 25 hectáreas que fueron originalmente destinadas para la construcción del colegio. Eso no se concretó, ¿cierto? Y después pasan los años y llegamos al año 67, que es nuestro año de graduación. Año 67, allí la Iglesia vuelve otra vez a hacer una compra de un campo en la zona de Campana, ¿cierto? De 108 hectáreas, ¿no? Que, bueno, evidentemente se pensó que ese lugar podría ser el lugar para poder arrancar con la tercera institución educativa con internado. Año 1988 arranca este colegio, ¿no? 98. 98. Sí. Con Nelson Tau. Sí, este colegio, acá. Y para el año 67 ya teníamos un colegio a full. Sí. Año 23 arranca en Alem el colegio del ISBA, ¿no? Pero Las Bonaerenses no tenía su colegio. Sí. De manera que, siguiente. Hermanos, ocurre lo siguiente. Él analiza especialmente los acontecimientos de esos años. Y él se detiene a analizar lo ocurrido en el Congreso, el 25 Congreso de la Asociación Bonaerense y del Sur argentino. Ese congreso arranca un 30 de enero y se desarrolla por 2 o 3 días, creo que va hasta el 1 de febrero. Pero dentro de los puntos de agenda, él tenía que darle un informe a los delegados en relación con el proyecto educativo. Y por lo que he estado conversando y leyendo, evidentemente sobre el corazón del pastor Weiss siempre existió una preocupación grande porque el tema de Campana nunca le cerró. 108 hectáreas. La iglesia después avanzó con un proyecto de hacer un barrio especial con más de 200 loteos, 200 frentistas. Sí, muchos
miembros de la iglesia, también había otros que no lo eran, pero bueno, el objetivo era que con la venta de esos lotes se pudiese avanzar con el futuro colegio. Entonces, ¿qué va a hacer él? Para poder dar respuesta a la iglesia, en el año 74, o sea, un año antes del Congreso, él va a nombrar o va a llamar a una comisión especial que se va a encargar de estudiar el proyecto, de analizar, de evaluar. Y es una comisión interesante, muy interesante. En esa comisión, por supuesto, iba a estar él. Invitaron al director de educación de la Unión de ese momento, el pastor Veloso, Mario Veloso. Bueno, y personas, digamos, con fuerte aplomo académico, pero también con una fuerte base teológica. El presidente de esa comisión fue designado el profesor Juan Carlos Priora. Así que trabajaron muchísimo, al punto que, como decíamos recién, el informe de esa comisión fue presentada, donde definitivamente se planteó cuál es el perfil que se fundamenta en los escritos de Elena White y en las Sagradas Escrituras para poder levantar un colegio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasó en esa reunión? Los que estuvieron presentes consideran de que los hermanos escucharon con mucha atención y escuché el siguiente comentario. A la hora de votar, se levantaron en contra solamente 2 manos. A partir de ese momento, se aprueba el proyecto. De paso, está acá el material y hablé con Mildred para poder de alguna manera volver a... es como que me senté con el pastor a dialogar y entonces él me cuenta lo que pasó en ese congreso. Bueno, el trabajo del pastor realmente es muy, muy bueno, muy bueno. Yo valoro mucho porque tiene mucha precisión, presenta datos exactos. Y aunque él no la registró, ustedes ponen allí, en el punto 4, pasa lo siguiente. Cuando el colegio, después de, año 75, se decide entonces avanzar y a partir de allí hay que empezar a ponerse a trabajar. Él eligió en ese congreso muchachos jóvenes, fuertes, fíjense, algunos nombres, ¿no? Como tesorero estaba el pastor Chuquimia, al principio, pero creo que Roberto Mato, que estaba en Misiones, lo llamaron y lo reemplazaron entonces con el pastor Chuquimia en el ISBA. Después, habían llamado a jóvenes promesas. Jorge de Sousa Matías, ¿cierto? Estaba al frente de los muchachos. Y Jorge me contaba, ¿no?, los viajes que hizo, especialmente a Campana,
trabajó muchísimo con los chicos, preparó el predio, allí desarrolló un montón de actividades con ellos, programas, proyectos, o sea, vivió de cerca todo eso. Con la salida del pastor Chuquimia ingresa Ricardo Cardinali, que yo en principio con Ricardo pensé, bueno, si ya tenemos suficiente información, no hace falta que volvamos a repetir lo mismo. Pero después les cuento lo que me pasó con Ricardo. Estaba Julio Ferrero, creo que... Ferreiro, sí. Y Carlos Mayer, elegido para el área de educación. Así que Carlos de entrada le dice, cuando me pusieron como director de educación, el objetivo más importante era buscar el lugar, buscar el nuevo lugar. Así que, a ver. Estaba Cicalo, que al poco tiempo emigró y entró el pastor Rando. Exacto, exacto. Bueno, hermanos, estamos hablando de la asociación más grande que tenía la iglesia en ese momento, que abarcaba toda la provincia de Buenos Aires y llegaba hasta Ushuaia. Exacto, exacto. Y me dice Ricardo Cardinali, y había muchísimas necesidades. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con el dinero. Imagínense las grandes distancias, ¿no? Pero bueno, a ver, cuando en el 19 de marzo del año 86 se inaugura el colegio, Walter Weiss, por supuesto, desapareció, fue como presidente a la paraguaya, después yo lo conocí ahí como pastor distrital en Alem. Bueno, pero para esa fecha de la inauguración, él era secretario de la Unión y lo invitan para que ese 19 de marzo esté presente allí en el acto de apertura. Bueno, los que estuvieron presentes me cuentan de que fue un acto muy emotivo, muy lindo, muchas autoridades, tanto en el orden oficial, nacional, por supuesto gente del área de educación, el intendente de Balcarce, nuestra gente. Bueno, creo que el único que no estuvo presente en ese momento fue Mario Krum, que era el gerente, porque me dice, mira, había tantos padres que me pedían, por favor, atendeme, que tengo que dejar los chicos y tengo que regresar. Así que él se perdió el acto. De paso, trabajaron para poder preparar lo mínimo, ¿no es cierto?, para poder arrancar. Pero bueno, ese día, hermanos, ese día se cierra el acto con una oración. Y le piden al pastor Weiss que la eleve. Esta es la oración antifonal de dedicación que se leyó ese día. Yo la encontré aquí entre el material de Don Edgar. Les aseguro que la leo y me emociono. Es una oración especial. Es una oración de dedicación, de gratitud, pero fundamentalmente es una oración de pacto. Entonces, digo, ¿quién es el autor de esta oración? Y salí a preguntar, porque no dice el autor, no dice.
Y estuvo varios días ahí tratando de averiguar. Y resulta que dentro del material de Don Edgar están estos dos artículos del diario El Liberal, de Balcarce. Y fíjense cómo termina el diario Liberal del 19 de marzo de 1986. Dice así: la apertura del año lectivo estará a cargo del rector, profesor Héctor Pérez, y del profesor Edgardo Palavecino, de la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada. Punto. Seguido. El pastor Walter Weiss hará luego una plegaria de acción de gracias. Encontré acá la respuesta. Hermanos, esta oración, ¿cierto?, para mí tiene un significado enorme. Y está en el tríptico, no solamente para que la podamos conocer, sino para que podamos también reflexionar. Porque estoy convencido que ese colegio se levantó sobre la rodilla de nuestros pioneros. Y para apagar el mayor conflicto entre la hermandad en la historia de la bonaerense. Porque hasta ese congreso del año 75 había una crisis muy, muy grande. Imagínense los hermanos que habían comprado los lotes para apoyar en el proyecto y ahora quedaron en medio de la nada, en una zona descampada. Así que Dios dirigió todas las cosas. Paso al siguiente nombre. Don Ricardo. Cuando fui a verlo, nosotros no teníamos mucha relación con él, simplemente por diferentes actividades. Pero bueno, tuvo la cortesía, me pidió, nos sentamos un rato y empezamos a charlar. Entonces cuando le hago la propuesta, como que tosió un poquito, dijo, le digo, te digo esto, ¿lo pensás? No sé cómo voy a escribir, porque si tenés ganas, lo haces. Y si me un día y charlamos más o empezamos a preparar. Bueno, yo me fui, se ve que él le quedó picando y después me sorprendió con una crónica bellísima. Ricardo especialmente hace hincapié en el último día de búsqueda. Miren, habían pasado como 3 años y pico buscando y buscando. Dice don Carlos Mayer, yo no sé, yo no tengo el registro completo, pero entre 180 y 200 campos seguro que lo hemos visto. Se recorrieron la provincia de Buenos Aires de punta a punta. Habían aparecido algunas alternativas, pero nunca algo que cerrara. Y hermanos, con la vara alta que pusieron los muchachos de la comisión especial, había que buscar algo que realmente esté a esa altura. Bueno, ¿qué cuenta Ricardo? Él no tiene muy precisa la fecha, pero como el pastor Weiss habla del 28 de julio, bueno, él dice, ese día, un jueves, nos juntó en la oficina y nos dijo, muchachos, vamos a hacer el último viaje. Vamos a ir a Tandil, allí en la Palo Sur tenemos una propuesta, vamos a ver el campo. Como tenemos contacto con las inmobiliarias allá, vamos a ver si tienen alguna novedad. Así que se sentaron los tres
él manejando su Ford Falcon Sprint, que tenía caja de cuarta ya. Color naranja. No, color, exacto. No bajaba de 140. Bueno, hicieron como 400 kilómetros, llegaron hasta Tandil, hicieron los deberes, saludar, preguntar, a ver si tenían alguna respuesta. Nada por acá, nada por allá, nada por allá. Fueron a Napalufú, encima les tocó un día frío, llovizna, viento y barro. Todo el día, todo el día. Como a las 12, 12 y pico, estaban los tres sentados en el auto con las manos vacías. Y el comentario había sido, si no tenemos respuesta, seguimos adelante con un campo que la iglesia tenía allá en Coronel Suárez, 240 hectáreas, que era para criar animales, vacas. Pero bueno, la propuesta es, ¿qué les parece si, ya que estamos acá en Tandil, hacemos unos kilómetros, vamos a Balcarce y terminamos el día allá? Acordaron, viajaron, llegaron como a la 1:30, entraron hacia la zona de la plaza, buscaron un restaurante, parece que en el Club Balcarce había un restaurante, y entonces se sentaron a almorzar. Mientras hacen el pedido, se ponen a charlar con uno de los mozos, y el mozo le dice, le preguntaron al mozo si él conocía las inmobiliarias que estaban trabajando en Balcarce, que se dedicaban a la compra-venta de campos, etcétera, etcétera. Y el muchacho les pasa un dato que ellos no lo tenían. Bueno, se sientan a almorzar, están comiendo ahí, y el pastor les dice, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, cuando abran las oficinas, 3, 3:30 de la tarde, vayan, pregunten, a ver si tenemos novedades, y yo, mientras tanto, voy a buscar un mecánico porque necesito arreglar el auto. Yo no sé si tenía problema de carburador, de bujía, no sé qué monga habrá tenido el auto. Él necesitaba un mecánico. Cuando termine, nos juntamos y vemos. Sí, pastor, ni un problema. Acordado, terminaron de almorzar, el pastor se fue a buscar el mecánico y los muchachos esperaban que abran las oficinas. Entraron a la primera, ya tenían contacto, ya habían preguntado otras veces, los recibieron, pero la novedad fue que, bueno, hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Bueno, muchas gracias, saludaron, fueron a la siguiente. De nuevo se repite otra vez todo el proceso y el hombre de la oficina, lamento mucho, señores de la Iglesia Adventista, pero no tenemos ninguna novedad. Bueno, entonces avanzan con ese dato que el muchacho, el mozo, le había dado. Y van caminando y se encuentran con una vieja inmobiliaria que Ricardo no se acordaba el nombre, sí se acordaba el pastor Measet, y por supuesto, vais, la coloca allí, ¿cierto? Es la inmobiliaria Espinosa. Esa inmobiliaria había sido creada, yo estimo, allá por los años 50, 60, por el padre de Lenín Delqui Espinosa, don Luis. Y claro, son edificios viejos, antiguos,
Ustedes entran ahí, están medio oscuras, ¿cierto? Entonces Ricardo dice, mira, entramos ahí a su oficina, vimos un viejito allí con canoso, con lenteojos, nos recibió. Así que, como ya teníamos, dice, aprendido todo el versito, bueno, nos paramos de él y le recitamos quiénes éramos y para qué veníamos. Así que el viejito lo escuchó. Terminaron de pedir y dice, miren, señores de la iglesia adventista, lamento mucho, pero no tengo ninguna propuesta, no tengo acá para la venta campos como lo que ustedes están pidiendo. Bueno, como era el último esfuerzo que estaban haciendo, se despidieron. Le dieron la mano y los muchachos entonces salen a la vereda, cierran la puerta y en eso, escuchan que el viejito los llama. Y les pide que entren. ¿Qué pasó? Algo pasó por la mente de él. Y yo creo, hermanos, que Dios tiene sus tiempos. Este viejito tenía, ¿vieron esos libros de actas? Tapa dura, del año de la abuela. Bueno, el 24 del 8 del 77 había pasado por allí Del Torto, el ingeniero Del Torto, el dueño del campo. Por eso dice el propietario. ¿Qué le habían pedido a este hombre? Tenían un campo de 190 hectáreas, ¿no? Ex campo del señor Grosso, dueño, ¿cierto? Y entonces él describe, en pocas palabras, qué características tenía ese campo. Se lo habían dado en consignación para la venta, pero resulta que finalizado el término del contrato, el campo no se vendió y ellos pensaron de que ya no tenían más responsabilidad en cuanto a la compraventa de ese terreno. Dice que tenía un casco, que tenía galpones, que tenía 12 potreros, que tenía 2 silos, etcétera, etcétera. Y los muchachos le pusieron el precio inclusive. 160 millones de pesos ley, 18.188. 16 pesos, un peso con 60. 16 centavos. Mire, esto es increíble, increíble. Por supuesto, ellos reciben esta información y entonces el viejito le dice, mire, yo no sé, creo que ese campo no se vendió, pero por lo que ustedes están planteando, esto podría ser lo que ustedes están buscando, algo parecido. Entonces viene la pregunta, ¿cuándo se vuelven a Buenos Aires? Hoy. ¿Y por dónde van a volver? Y bueno, vamos por la ruta 226, agarramos la 29 y volvemos. Ah, pero si van por la 226, ustedes antes de llegar al Arroyo Crespo, ahí hay una entrada, un ingreso. Hagan ahí unos kilómetros y vayan al lugar. Se llama Piedra Alta. Bueno, le dan esa información al pastor. Y el pastor dice, bueno, ya que estamos de paso, vamos a ver. Ya había arreglado el acto. Pero estamos hablando de jueves de tardecita ya, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa después? Por supuesto encontraron la entrada. Cuando encaran con el Falcon para entrar, se encuentran con que había una huella de... Bueno, como ustedes, los que conocen el lugar saben.
pero se ve que lo habían arreglado al Fanco, dice que le pegaron una apretada, salió de acá, llegaron finalmente recontra embarrados, porque llovizna, barro, frío, viento, qué sé yo. Bueno, los muchachos dijeron, ya estamos jugados, vamos, y miramos a ver qué es lo que hay. Bueno, cuando están yendo para Piedra Alta, a la derecha, con sorpresa, ven una línea eléctrica trifásica, cosa que en los campos anteriores no las habían visto. Así que llegan a los portones, abren, ingresan, y parece que, bueno, había un joven matrimonio que estaba encargado, acortándole la historia. El muchacho les dice, ni un problema, yo no sé si el campo se vende, pero ya que ustedes están acá, lo quieren ver, yo le aconsejo lo siguiente. Agarren el auto, vayan acá por el costado del alambrado, se puede avanzar unos metros, ahí dejen el auto, sigan ustedes caminando y pueden llegar hasta la parte más alta del campo. Bueno, hicieron los deberes, avanzaron con el auto mientras se podía, llegaron finalmente al lugar donde tuvieron que caminar y entonces comienza esa caminata que los va a dejar, para los que conocen el lugar, en la zona de la Cueva de los Zorros. Y allí entonces, a medida que avanzaban los tres, pero Ricardo dice, íbamos en silencio. El pastor Weiss tiene una declaración, dice que cuando él levantó la vista y vio ese paisaje, se acordó de la experiencia de la entrada a Canaán. Lo dice en su librito. Ricardo dice, levanté los ojos y de pronto vi una explosión de belleza. De tardecita, en silencio, se miraban. El que toma la iniciativa es Walter. Ricardo no se acuerda si se arrodillaron o no. Carlos dice, nos arrodillamos los tres. Pero hermanos, en ese librito hay una expresión preciosa. No sé, de ese momento. Cuando ellos se postran a orar. Insisto, el que va a hacer la oración es el pastor Weiss. Bueno, él dice así: fuimos sorprendidos. Ah, no, esta otra, perdón, este es otro momento. No sé dónde la dejé, yo la tenía marcadita, pero se los digo. Dice que él pidió, suplicamos al Señor, dice, esa es la expresión, suplicamos al Señor, que si este era el lugar, ¿cierto?, que de alguna manera nos ayudara a gestionar la posibilidad de la compra, pero estaban en el fondo tan emocionados y a la vez fue un momento muy lindo, porque era como que después de tantos años, ahí está, allí suplicamos al Señor para que si ese lugar era el conveniente para establecer el futuro colegio, Él prosperara la gestión
para poder comprarlo. Gracias. Bueno, Ricardo se detiene especialmente en estos momentos para mostrar ese día especial. Miren que habían pasado un montón de días, un montón de kilómetros, bueno, pero ese día por encima de la lluvia, por encima del barro, por encima del desperfecto del auto, ese día el Señor les mostró el lugar. Por supuesto, la preocupación de Ricardo era, ¿y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? Pero Ricardo dice, el Señor se encargó de acomodar todo. Es precioso el testimonio de él. A ver, ¿qué más tenemos como para poder avanzar? Bueno, y en el caso del pastor Valls, fíjense, el 8 de octubre del 78 finalmente se hace el boleto de compra-venta. La escritura el 14 de noviembre. El 14 de noviembre. A ver, en el testimonio de Ricardo, él hace una proyección del valor de ese terreno, de ese campo, de los 360 millones, ¿cierto?, a los $350.000, ¿cierto?, que valían originalmente, y lo que puede valer hoy. Miren, es una cifra inalcanzable. Dios se encargó de todo, de mostrarles el lugar, de abrir las puertas y decirles, muchachos, vamos juntos. Pero hermanos, otro detalle más. ¿Qué es lo primero que hace la asociación después de tener los títulos de propiedad? Organiza un viaje especial con todo el personal a Piedra Alta. Y entonces en ese sábado especial hay un culto especial de dedicación, de gratitud y de decirle al Señor, queremos avanzar pero contigo. O sea, vez tras vez encontramos en la historia del Instituto Balcarce estos momentos especiales de instrumentos humanos que entendían, ¿cierto?, que la prioridad había que dársela al Señor. Me encontré con mucho material interesante, interesantísimo. A ver, seguí, porque me parece que... es del pastor Mayer esto también. Estando él allí en la asociación, ¿no?, hace un concurso para ver si podíamos definir el futuro logo del colegio. Y él cuenta que la chica Cordido, que era secretaria, había hecho este proyecto. Y fíjense, este es el proyecto original. Y esto es lo que quedó. ¿Estamos de acuerdo o no? Mazaro lo ganó. Agustín Mazaro ganó. ¿Palito? Sí. ¿Palito? Sí. No sé. Pastor Mayer me dice que el proyecto lo había, o sea, la chica Cordido que era... Era secretaria. Sí. Bueno, El cambio de letras lo hice yo. Ajá. las letras. Ajá. Pero él no quería ver ya justo antes de empezar el proyecto. Sí. Bueno, ustedes no saben la carta eufórica que Carlos Mayer le hace al arquitecto Steger. Porque acá entramos entonces con el arquitecto Steger. En el año 77 lo invitan a formar parte de la comisión especial y a partir del 78 él comienza a trabajar. Hermanos,
El trabajo de don Edgar es extraordinario. Yo veo ahí un hombre con una mente brillante, un hombre que aunque no fue un obrero regular, fue un laico, pero apasionado por la iglesia. En el año 78 él visita por primera vez el campo y ahí entonces comienza a tomar medidas y comienza a elaborar los proyectos, ¿no es cierto? Lo primero que él va a hacer son los proyectos para lo que va a ser el IASA, planos que se van a incorporar en la carpeta especial del pastor Mayer, ¿cierto? Esa carpeta, como les decía, va acompañado con planos y va acompañado con un montón de otros datos. Entre los datos que él pone, él me dice que fue él, pero el pastor Bay dice que fue una comisión especial que se llamó, porque se analizaron proyectos educativos como propuesta para el colegio. Y en esa carpeta de Mayer, ahí está todo un plan completísimo de la modalidad de un colegio agrotécnico. Él plantea todo el ciclo básico completo, con los talleres, y por supuesto el ciclo superior con la especialidad. Bueno, esa carpeta fue la que llegó a Alemania, ¿cierto? Como dato más ilustrativo, porque yo sé que, es un trabajo serio, importante, pero la Iglesia, ¿no es cierto? La Iglesia finalmente avanzó por consejos y por decisiones importantes con una especialidad diferente, la que les puede contar en detalle el profesor Pérez. Por supuesto, ¿cierto? Abrir el colegio, como lo abrieron en el año 86, con el ciclo básico completo, es otro milagro también. Tenían casi 130 alumnos. Matricularon a los chicos desde primer año, segundo año, tercer año. Chicos que habían venido de diferentes partes del país. ¿Hasta tercer año? Sí. Bueno, les cuento que es interesante. El profesor Pérez, en su crónica, hace referencia a un señor entrerriano de ley, Dante Mota, el muchacho, supervisor de la enseñanza privada. Bueno, ellos arrancaron en marzo, creo que en septiembre, octubre, por ahí, cayó el muchacho y se instaló en el colegio. Se ve que se sintió muy cómodo, lo atendieron muy bien. Eso sí, no le tenía que faltar el agua caliente y la rosamonte. Pero bueno, ustedes saben que se quedó como una semana. Yo eso no sabía. Juan Sagua, con la esposa Inés, también hacen una crónica muy linda. Inesita vuelve a marcar ese aspecto. La visita de este señor. Digo, si este señor estuvo una semana y viene de la SNEP, este tipo no se cruzó de brazos. Entonces digo, vamos a rastrear a ver si encontramos el o las actas de su primera visita. Así que hablé con los muchachos del instituto para que me consigan el material. Estuve 2 meses esperando.
Pero una mañana me sorprendieron, tac, 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 fotito, 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 fotito. Entonces me pregunta el Pato Ordóñez, ¿es esto lo que estás buscando? Lo miro, digo, sí, es esto. ¿Qué hizo este señor ahí? Estuvo, primero, revisando toda la documentación escolar. Estamos en presencia de la apertura de un colegio nuevo. En momentos en que el año escolar comenzaba, también muy especialmente porque arrancaban con un plan de estudio nuevo para todo el país. Entonces, se ve que Coco estuvo trabajando muchísimo con el personal, primero capacitándolos y poniéndolos al tanto, informándoles acerca del nuevo plan de estudio. Bueno, consigna eso, revisa todos los libros de actas, revisa todas las actas que habían, incluso valora, porque el personal le informa, y se ve que lo habían dejado por escrito, ¿cierto? El resultado de ese trabajo previo. Bueno, el personal del colegio no solamente hizo eso, sino que como se trataba de un año nuevo y un montón de chicos que vivían en diferentes lugares, hicieron pruebas de evaluación y de nivelación. Así que miró todo eso y lo registró. Por supuesto, revisó todos los libros de tema, todos los registros de inscripción, todos los libros de acta, toda la planificación, tanto del rector como de los profesores, y encontró que estaba todo hecho bien. Fue registrando una por una. Bueno, se ve que le sobró tiempo. Entonces, continuó después con visita de clases. Al primero que lo visitó fue al pastor Jerometa. Así que consignó el profesor, el día, la materia, consignó que, bueno, el tema que tenía que desarrollar juntamente con todo un trabajo, siempre el profesor va a hacer una motivación, registró la motivación que él planteó. Y entonces termina el informe diciendo, clase provechosa. Y siguió, creo que María Elena también pasó, el Coco también pasó, bueno, y tuvo tiempo todavía y revisó todas las carpetas de los chicos, porque, entonces digo yo, qué trabajo impresionante de este señor. Por otro lado, qué bueno que podamos encontrar también en un libro de actas una evaluación con estas características, donde gente que sabía, que conocía, deja la vara bien alta. Bueno, a ver, durante año y pico, fuimos recibiendo muchísimo material. Hay 40 testimonios, muy bellos, muy emotivos. El primer trabajo lo recibo por parte de un profesor de educación física no adventista, Daniel Vitale, que termina el testimonio diciendo: para mí trabajar en el Instituto Adventista Balcarce fue un honor. El instituto me dio prestigio. De Balcarce. Este muchacho es amigo de la chica que hoy es la continuadora de la inmobiliaria Espinosa. La chica se llama Virginia. Y no sé si hay alguien de la universidad o del colegio que me dice: Ricardo, mira Raúl, si hay algo que me duele en el corazón porque nunca pudimos hacer, es ir a agradecerle a esa gente.
a la inmobiliaria. Así que, entre las cosas que uno humildemente por ahí sugiere, no se olviden de esa chica. El otro día me crucé con Johnny Veloso, le dije, a ver, Johnny, tráela acá a Media Sana, a ver si puede conocer y puede estar acá. Y por supuesto, hermano, tiene que ser, me parece, un aniversario especial para que, bueno, como iglesia podamos también agradecer a toda esa gente. Tanto para agradecer, tanto para agradecer. Me tocaron 3 capítulos personalmente, me costó mucho trabajar, no por el laburo en sí, sino por la parte emotiva. Pudimos recuperar la semblanza para Heriberto. Gracias, Elda. Ahí está la esposa. Pero, bueno, hemos conseguido un material interesante y quiero destacar especialmente el trabajo de Luis Panesi. Capaz que lo conocen al chico pasó por acá. Bueno, Luis hizo un trabajo muy bueno en su momento, no sé qué monografía le habían pedido, y él recupera parte de la historia del instituto, especialmente en esa primera etapa. Y toma artículos de la revista Adventista, donde la revista también recuerda el momento de la inauguración de la iglesia, ¿no? Que estuvo Huguito ahí. Bueno, el otro trabajo que me costó mucho es con Wilda. Yo los había visitado, había estado con él, especialmente le planteé todo el proyecto, me dijo que sí, que estaba contento, dispuesto. Y bueno, una tarde digo, voy a pasar por la casa a ver si ya habían terminado de escribir. Y me cruzo con Silvana y Silvana me dice, profe, por favor no vaya. Mi mamá no está bien. Y sí, no sabía que estaba la salud tan comprometida. Pero bueno, Silvana después hace un trabajo especial y yo me ocupé de la recuperación también de material por otro lado. Gente valiosa, cariñosa, monumental. Y también recuperamos la semblanza para una persona también especial. Yo la conocí en el año 71. Fue como alumna del Colegio de Misiones. La mamá la había mandado para hacer 4º año. En el 72 terminó su secundario. A partir del 73 hizo el profesorado en lengua y literatura en la Universidad del Litoral. Para el año 86, el colegio de Balcarce había invitado a una chica de Posadas, López Viveros, y Angelita fue a trabajar al Instituto Alberdi. Pero al año siguiente, la chica López Viveros se va y entonces el colegio le invita y Angelita va para allá. Una piba sencilla, una piba de gran corazón, trabajadora. Bueno, no solamente tenía trabajo a la mañana, sino a la tarde con la biblioteca y por supuesto las semanas, nunca faltaron las semanas de la lengua, jornadas de la lengua, que terminaban por supuesto con trabajos muy lindos de obras que ella preparaba. Para los torneos bonaerenses fue y llevó a sus chicos y presentó trabajos importantísimos. Y bueno, ustedes conocen la historia cómo termina. Le tocó un trance muy duro a Oscar Ramos y especialmente a Carlos Sapia. Angelita, con doña Lina. Es mucho más que la tía Oso. Bueno, a ver,
Hay trabajos de directores, de gerentes, hay trabajos de directores de estudios, hay trabajos del personal, de miembros del personal, los talleres. No saben el trabajo lindo que hicimos con Orozco, con el Coco Lescano, con Edgardo y Elda, imperdibles, imperdibles. Cada historia tiene su matiz, su parte. Creo que los chicos me parece que lo van a recibir con mucho cariño a este trabajo. Así que le agradezco al Centro White la ayuda, a la universidad la posibilidad de poder editar el libro. Y bueno, creo que para el mes de de marzo, abril me dijeron, podría estar saliendo ese trabajo. En el tríptico está, como les decía, esa oración especialmente antifonal del pastor Weiss y algunas conclusiones que hice. Pero me crucé con otro loco de la vida que le dije, mirá, yo te voy a mostrar esta oración que se hizo el 19 de marzo. Yo te pido lo siguiente. Esta oración, procesala, y para el 40 aniversario, hacé vos una oración especial de dedicación, de gratitud y de pacto, pero renovado, 40 años después. Bueno, te la voy a hacer, me dijo. Está. Oscar Tapia, capellán de Néstor Rosano. Enrique Albrecht lo llamaba, le pedía, lo llamaba, sí, bueno, me mandaba los crucigramas de la escuela sabática, no me respondía. Entonces le digo un día, mira Enrique, si no querés escribir, no te voy a obligar. Pero hay algo que vos podés hacer, porque te brota más allá de los números. Digo, ¿por qué no te sentás un día y hacerle al instituto un poema de gratitud, de pacto, de compromiso por estos 40 años? A los 3 días, ¡tac! Así que está también el trabajo de Enrique, sí. Sí. Yo estoy muy agradecido por esta exposición y también por el hecho de que habemos muchos que la vivimos desde los inicios. Me gustaría resaltar en este momento la vida y la obra del profesor Heriberto y Mabel Miller, que ya no están, por lo menos Heriberto, con nosotros. Sí. Está. Coincido con vos, sí. Hermanos, yo creo que a los pioneros, a esta altura del campeonato, no se los juzga, sino que se los reconoce. Y acá tenemos unos cuantos. Se van a reír porque también tengo algunas cosas que fuimos descubriendo. Hay un gordito mamengo por ahí dando vuelta que tiene acá una tarea muy importante, que es Yahvé. Una vez Yahvé, Yahvé para siempre. Bueno, quiero que me hagas algo. Sí, ya te voy a hacer, ya te lo voy a hacer. Bueno, ¿y cuándo? No, déjame, porque ahora no puedo, pero lo vamos a hacer. Pasó un mes y medio, no me hacía nada.
Entonces le digo, por favor, aunque sea, mandame algún mensaje oral y yo voy armando después la redacción y después te la muestro. Bueno, por ahí a las perdidas me empezó a mandar 1, 2, 3, 4. Bueno, hasta que un día charlando me encuentro con que este muchacho había trabajado, ya estudiaba acá, había trabajado en el comedor. Bueno, siempre trabajó, siempre dedicó tiempo al... Bueno, y en el comedor a él lo quisieron mucho siempre. Es un gordito de esos que se deja querer. Pero bueno, estaba terminando la carrera, ya se le había cruzado la Dulcinea y tenían fecha. Así que un día va a la jefa y le dice que hasta acá llegamos, muchas gracias, me tengo que ir. Está bien, te felicito, hiciste un gran esfuerzo, fuiste un buen muchacho. Pero la jefa le manda un pedido. Mira, Guzmi, necesitamos que vos vengas urgente al comedor auxiliar, porque tenemos una delegación, una visita importante, que hay que servirle un almuerzo especial, una cena. Así que te esperamos acá a las 7 de la tarde. No falles. No. Así que el tipo cae en el comedor a las 7 menos cuarto, como le pidieron, camisita, moñito, le ponen un repasador acá, la bandeja, y entonces pregunta, ¿y la gente? No, la gente ya está sentada, te está esperando. Así hay que comenzar a servir, sí hay que comenzar a servir. Así que él agarra la primera bandeja, con cuidado abre la puerta y ingresa al comedor auxiliar, no sé cómo se llama. Estaban todos los chicos de los amigos esperándolos para hacerle el festejo de la despedida. Así que al gordito le temblaron las tabas. Y bueno, y hay todo un programa que le hicieron, hasta hay una canción y una poesía, que eso va de regalo en el libro, él no sabe de eso. No vino hoy. Pero son cosas, digamos, propias del colegio. No, son, digamos, cada vida, cada matrimonio es un capítulo, ¿no? El libro tiene como 160 páginas. Depende de cómo lo trabajen, no sé si depende de la letra, depende de... en este momento está en manos de Viviana, de Leux, y bueno. Hay un tema que yo no toqué, pero si quieren lo sacamos. Dentro del trabajo... Nos recontrapasamos. Dentro del trabajo de este señor, hay 21 planos que llegaron al colegio en el año 94, que tiene que ver con el proyecto del templo. Si a algún director le interesa, puede ir a esos planos porque ese era el proyecto original. Hermoso templo, 350 personas, iluminado, precioso, un hermoso frente, púlpito, bautisterio, aula para los chicos, pipí cucú. Bueno, se nos fue la hora. Perdón por... No sé si tienen alguna pregunta, quieren agregar alguna cosa más. Edgardo. Una preguntita, no sé si lo referiste antes de que llegara o no, o si está en el libro, el tema de cómo se encontró el agua
de cómo se consiguió Oh, sí. el agua para el colegio. No lo dijimos, pero está el detalle, sí. Sí. El agua es otro milagro. Sí. El gran milagro. Sí. Y el pastor en su librito lo resalta. En cambio, don Carlos Mayer hace hincapié en ese muchacho del Uruguay que trajeron, que manejaba la orquetita de Durazno, y se le clavó ahí también. Que es un método casero que no falla, ¿eh? A mí, en Misiones, agarraron una barra de yerba mate, la pusieron así en el puño, avanzaron, y se clavó. Y entonces, a partir de allí, con todos los pasos, me dijo, bueno, vos vas a tener agua acá a los 9 metros. Más clarito, echale agua. Don Recoba. Sí, está. Sí. Aparte del milagro es que estaba prácticamente en una punta de allá hasta terminaba. Si no estaba ahí no teníamos agua. Sí. La descripción que hace el pastor Mayer de cuando fue a buscar a nuestro hermano de Uruguay, bajando del avión con la vara de sauce, de mimbre, es para matarse de risa. Sí. Era la manera. Sí. Pero ¿saben qué? Además, digamos, de los métodos caseros, también trajeron gente especializada y hubo coincidencia. Por otro lado, a mí me llama la atención el enorme caudal de ese pozo. De paso les digo, con el pastor el pastor Carlos Mesa, tuvimos un tornado muy grande y se nos afectó el tema del suministro de agua. En su momento se pensó que la tormenta había estropeado la vertiente, pero no, era un problema trifásico que había que cambiar los cables. Y Mesa trajo una persona, un posero de la zona, que cuando llegó al colegio le dijo a Mesa, ustedes tienen acá un pozo importante que lo pueden aprovechar para el suministro de agua de todo el instituto. El pozo papero que se adquirió con la compra de un terreno. Bueno, ese pozo papero tiene una capacidad de 6.000 litros hora, así, al trote nomás. Y es interesante, en el caso del pastor Weiss, él termina el libro haciendo referencia ya al colegio en marcha. Pero dice, me acabo de enterar que un par de hermanos compraron un terreno cerca de Piedra Alta donde piensan levantar un barrio. Estaba traumado. Sí. Pero se ve que él tenía referencia, la referencia anterior, que lo tenía clarito, y dice, no, si otra vez vamos a repetir la misma experiencia allá. Bueno, ¿alguien más? Coco. 2 o 3 cositas. En el año 64 o 65, no recuerdo exactamente, yo vi el primer proyecto del colegio para la bonaerense en un congreso de la Unión que se hizo en el embalse del Río Tercero, había una maqueta incluso de cómo iba a ser el colegio. ¿Dónde lo iban a hacer? No sé. Pero ahí estaba eso ya como proyecto. Estoy hablando del año 64-65. Todavía no había comprado campana. No había nada. Estaba el proyecto, nada más que el proyecto. No había propiedad, no había nada. Vos mencionaste el hecho de la propiedad del Pilar. Esa propiedad no se compró para que sea un colegio de la bonaerense. Esa propiedad se compró para trasladar el CIAP allá. Sí. En el año 40. Año 40. Sí, por el año 40. Sí. Que gracias a Dios, bueno, no se concretó.
Y lo otro que quiero mencionar, reconocimiento a Raúl, el trabajo que ha hecho, que creo que es más que importante. Y en el año 88, fin del 88, Heriberto es trasladado a la Unión y a mí me designan como director del colegio. Yo estaba a cargo del área académica y me dan 2 o 3 nombres para reemplazarme. Y yo miro todos estos nombres y veo uno que dice Raúl Álvarez. Esto estoy confesándolo por primera vez en la vida. Yo dije, este muchacho ya hace mucho que está en un mismo lugar, le vendría muy bien cambiar de área. Sé que no les fue fácil, a ninguno nos fue fácil. Cuando nosotros llegamos a radicarnos en el colegio, un 6 de septiembre del año 1986, pensábamos que había una casa preparada para nosotros, pero lo único que había era un mini departamento bajo el hogar de niñas que tenía un dormitorio, una cocina y un baño, y 3 hijos teníamos nosotros, viviendo con nosotros en ese momento. Y la mudanza en el camión. Ahí vivimos como, no sé, medio, 2. No. Así que cuando necesitábamos algo, íbamos al camión, lo buscamos. Si no teníamos donde guardar, íbamos al camión, lo dejábamos en un camión de la asociación que tenía en ese momento. Así lo que quiero marcar es lo siguiente. No fueron fáciles los comienzos, para nadie. Pero yo encontré una gran virtud en esta experiencia, que fue la siguiente: empezar algo sin antecedentes y sin tradiciones, se hace algo porque siempre se hizo, eso no existía. Y facilitó mucho encauzar la vida y todo el ritmo del colegio. Yo creo que los pioneros marcaron una línea, marcaron un camino. Ese colegio tiene, convencido que tiene la bendición del Señor permanentemente. Yo le estoy pidiendo a los chicos ahora, digo, esta oración de dedicación, por favor pónganla en el jardín de oración, para que se renueve todas las mañanas. Esa no tiene que quedar ahí metida, guardada en un libro. Tiene que renovarse en la vida de los chicos, de los estudiantes, del personal. Y se ha mantenido siempre una línea de entrega total y absoluta por parte de la gente que va. Alma, corazón y vida. Por eso que el colegio te marca. Y creo que en este momento, bueno, hace mucho tiempo ya, ¿cierto? Trabajar es un privilegio. Ustedes saben lo que significa moverse en medio de una población escolar de 250 alumnos con el 97-98% de chicos adventistas. Pero por otro lado, me pregunto, ¿por qué razón, después de 40 años, seguimos peludeando con 250 alumnos cuando el proyecto original del arquitecto es de 400 alumnos, 450 alumnos? Los brasileños tienen alumnos, es colegio de 3.000 alumnos o más. El Gavi se fue a un colegio de 3.000 alumnos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y por otro lado, me asombra porque en este momento, si ustedes quieren saber dónde están los chicos del IAB, el producto final del IAB, fíjense, Carlito Biaggi por Egipto, el Milton Mesa, no sé por dónde, el Loncho, bueno, así por todos lados, por todo el mundo, chicos entregados al servicio, a la obra, y sigue siendo, creo que el colegio de mejor perfil y que más alumnos ha traído a este lugar. Y marca.
y marca, y marca. Sí, inspiran. Y miren, de las experiencias que he tenido, la que me pegó fuertísimo, fuertísimo, fue, me habían invitado para el colegio para recordar un aniversario. El viernes a la mañana yo llegué y el sábado a la mañana llega un papá. Venía de pico truncado. Venía con un hijo, varón. Estaba feliz de la vida porque había llegado al colegio. Era nuestro deseo. Allá en Pico Truncado no podemos pensar en la educación cristiana para nuestro hijo. Y estábamos hablando con mi señora cómo hacer. No habían mandado solicitud, no habían hablado por teléfono. Se largaron 3 días a dedo. Así que ese sábado mañana lo teníamos en la escuela sabática. Y él feliz de la vida. Este es el lugar soñado. Yo sé que el Señor tiene planes para mi hijo. Hermanos, me decía, esta es una ofrenda. Los chicos, no digo que sean todos, pero la gran mayoría son entregados al colegio como ofrenda. Si tenés en cuenta esa responsabilidad, no podés hacer un trabajo de medio pelo. Yo pensé, cuánto descuido, cuánta responsabilidad. Los hijos entregados como ofrenda. Bueno, sí. Muchísimas gracias, profe Raúl. Creo que todos tenemos ganas ya de leer el libro y que fue muy lindo recordar todo esto y cómo Dios ha guiado durante todo este transcurso el camino, ¿no? Cómo ha abierto puertas. Yo quisiera pedirle a alguien al que se anime a que hagamos una oración de cierre, alguien que se anime, que pase acá al frente. Desde ya les queremos agradecer por haber venido, por haber estado participando. ¿Y hay alguien que se anime a orar? Ahí está. ¿Su nombre? Bueno, Cristina nos va a dirigir en oración entonces, ¿sí? Yo oro porque mis nietos pasaron por el Instituto Balcarce y pronto va a ir la nieta también, si Dios quiere, el próximo año. Y ellos recibieron la marca de Balcarce. Oremos. Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque tú haces milagros con nuestras vidas humildes pero entregadas en servicio a ti. Gracias por todos los que pusieron su semillita en este colegio de Balcarce. Gracias porque Raúl dedicó tanto tiempo en buscar todas estas experiencias para enriquecernos y para servir de testimonio para otros. Señor, que tu mano esté siempre en ese lugar. También te la pedimos aquí, en nuestra universidad, porque aquí terminan de formarse como profesionales para tu gloria, para tu honra, para servir a los demás. Perdona nuestras faltas y equivocaciones y cuando vengas a buscar a los que te aman, Señor, no te olvides de ninguno de los que hizo posible que alguien te conozca y siga por tus caminos. Te lo rogamos, Señor, sin mérito en nosotros, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, Cristina.
Muchas gracias a Canal 2, gracias a la Universidad y al IDEC por prestarnos este lugar y gracias nuevamente, profe Raúl, por esta exposición.